2 sillas vacías. Eso fue lo que me saludó cuando mi nombre resonó en Harvard Yard. Sin flores, sin destellos. Solo 2 tarjetas con los nombres bailando al viento, madre y padre, mientras, a casi 3000 kilómetros de distancia, el brillo de mis tejas lo eclipsaba todo. Nuestra familia solo se convirtió en noticia más tarde, cuando una exquisita foto publicada por un primo sacudió el pequeño pueblo. La familia perfecta, finalmente expuesta. ¿Y yo? No busqué explicaciones. Tomé una decisión que cambió todo para siempre. ¿Quieres saber cómo el silencio en mi graduación se convirtió en su juicio? Quédate porque los próximos minutos revelarán por qué nunca miré atrás. Nací y crecí en Abilene, Texas, uno de esos lugares donde la historia se cuenta incluso antes de vivirla. Los domingos eran para la iglesia, los miércoles para el chisme y cada familia tenía su papel en el gran teatro de la ciudad. Se suponía que yo era la pieza impecable del tablero, o al menos eso es lo que mi madre se esforzaba por hacer creer a todos. Linda Hart, mi madre, fue Miss Texas en los años 80. Nunca se quitó la corona, solo cambió de escenario. Ahora, la familia era su nuevo certamen. Para ella, la belleza no era algo superficial, era casi sagrada. Lo llamó el legado Hart, como si fuera sangre azul transmitida de generación en generación, sellada con sonrisas y secuencias coreografiadas. Mi padre, Robert Hart, propietario de un pequeño taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad, era todo lo contrario, callado, de pocas palabras, de esos que creen que el silencio mantiene la paz. Rara vez contradecía a mi madre y cuando lo hacía, terminaba la discusión con su trillada frase, que así sea, que así sea. Niña, pensé que esas palabras eran amor. Ya de adulto entendí que eran rendición. Y luego estaba Savannah, mi hermana, 6 años menor y el rayo de sol de la familia. Mi madre decía que tenía una sonrisa que podía conquistar cualquier habitación. Savannah creció entre vestidos fluidos, coronas brillantes y clases de postura, mientras yo estaba detrás del escenario, ajustando las cremalleras de sus atuendos y cargando sus tacones. Al principio no sentí celos. Simplemente creía que si me esforzaba lo suficiente, mi madre también me vería. Yo era la hija silenciosa con sobresalientes, trofeos de debate y una obsesión por los libros de derecho. Pero cada vez que le mostraba otro certificado, ella respondía con una sonrisa que me distraía. Eso es lindo, cariño, pero recuerda, la confianza es lo que te hace brillar. Me tomó años entender que en su diccionario brillar significaba tener valor. Nuestra casa era un santuario de sus días de gloria, las fotos de los desfiles y luego las coronas de los niños de Savannah. Mi rostro solo apareció de un vistazo, difuminado entre sus sonrisas. La verdad es que dejé de intentarlo mucho antes de Harvard. Aprendí a construir mi orgullo en silencio, a celebrar solo. Cuando recibí la carta de aceptación pensé que por fin me había ganado un lugar en ese retrato familiar. Pero en el gran día, cuando los aplausos aumentaron y esos 2 asientos de primera fila quedaron vacíos, todo quedó claro, la perfección nunca fue la verdad. Era simplemente la versión que mi madre vendió a la ciudad. Y por primera vez en mi vida, dejé de querer ser parte de ello. Se suponía que Harvard sería mi nuevo comienzo, el lugar donde el legado Hart no existía. En Cambridge a nadie le importaba quién había sido Miss Texas. Lo que contaba era lo que demostraba sobre el papel, en el aula, en el tribunal. Por primera vez sentí que me veían a través de mi mente, no de mi postura. Aún así, cada logro iba acompañado de ese eco silencioso, ¿le importaría? Se daría cuenta. Luego, meses antes de graduarme, hice algo que juré que nunca volvería a hacer, lo intenté de nuevo. Pasé 2 semanas escribiendo el mensaje perfecto, breve, educado y lleno de esperanza. La ceremonia de graduación será el 10 de junio en Harvard Yard. Significaría todo para mí si tú y papá pudieran venir. Ya reservé el hotel y compré los boletos. Con amor, Vanessa. Pasé un minuto entero con el dedo sobre el botón de enviar antes de finalmente presionarlo. Entonces esperé. Pasó un día. Luego 2. Luego 5. Hasta que apareció tu nombre en la pantalla de mi celular. El 10 de junio es la final de Miss Texas. Savannah se ha preparado mucho, ¿entiendes? Esas palabras duelen más que cualquier insulto. Ni siquiera era una pregunta. Era una orden, la suposición de que me inclinaría una vez más, de que continuaría en mi papel habitual,
la hija comprensiva, la extra en su retrato perfecto. Me quedé mirando la pantalla hasta que las letras se mezclaron, luego puse el teléfono boca abajo. Fuera de la ventana de mi habitación, la nieve caía en lentas espirales, el tipo de silencio que no calma, que quema. Esa noche fui a la biblioteca, el único lugar donde me había reconstruido, pieza a pieza. Entre los altos estantes de libros polvorientos, abrí mi viejo diario, el que comencé en Abilene cuando nadie me aplaudía. Hojeé las páginas llenas de pequeñas victorias, de mensajes para mí mismo, hasta que me detuve en una frase escrita a mano por mi abuelo, el juez Walter Hart: no necesitas el foco de nadie para ser visto. Solo quédate de una sola pieza. Me quedé allí mucho tiempo pasando los dedos por aquellas palabras. Algo dentro de mí se movió. No fue una explosión, solo un desplazamiento silencioso e irreversible. Quizás nunca recibiría su aplauso. Quizás él nunca sería la estrella de la historia. Pero podría ser el que dejó de pedir luz. Doblé la invitación de graduación, la puse en la contraportada del diario y susurré al vacío: ¿quieres que lo entienda, mamá? Bueno, ahora lo entiendo. No era ira lo que sentía. Fue claridad. Y esta claridad fue el comienzo de todo lo que vino después. El día antes de la graduación, el aire fuera de mi habitación olía a lluvia y lavanda. Dentro, mi maleta estaba medio abierta sobre la cama, zapatos negros, una bata color burdeos y un sobre vacío, donde deberían haber estado las fotos familiares. Durante semanas fingí indiferencia. Les dije a mis amigos que mis padres estaban demasiado ocupados para venir. Él sonrió, apretó los dientes con tanta fuerza que casi dolían. Pero esa noche, cuando el reloj se acercaba a la medianoche, finalmente se hizo evidente la verdad: no vendrían. Y por primera vez no me sorprendió. Abrí mi celular por última vez. La conversación con Linda Hart fue breve y sin vida. ¿Entiendes? Todavía brillaba en la pantalla como una cicatriz. A continuación, una secuencia de mensajes no leídos de mi padre, Robert, de todos modos, sencillos, seguros. Orgullosa de ti, niña. Sin puntuación, sin llamadas, nada más que su habitual silencio envuelto en educadas disculpas. Esta vez no respondí. En lugar de eso hojeé la galería de fotos: noches de estudio, vientos cortantes, inviernos en el campus. Hasta que llegué a la que ocupé semanas antes, 2 sillas vacías bajo la pancarta de Harvard, durante el ensayo. Algo en esa imagen me paralizó. Me quedé mirando esas sillas hasta que surgió un pensamiento, suave pero inquebrantable: si ellos no se sientan allí, yo lo haré. Fue entonces cuando comencé a escribir. Ni un mensaje, ni una petición. Un discurso. Todas las palabras que había tragado desde pequeña se derramaron, los años de invisibilidad, el peso de ser siempre comprensivo. Pero no fue amargo. Fue deliberado, como cerrar una puerta por última vez, con cuidado, sin ruido. Cuando terminé, doblé el papel con cuidado y lo coloqué en el mismo sobre que ya contenía sus invitaciones. El que una vez dijo por favor, ven, ahora contaba la historia de lo que pasó cuando no vinieron. Guardé el diario que mi abuelo, el juez Walter Hart, me había regalado años antes. Sus palabras aún estaban atrapadas entre las páginas como un secreto limpio. Mantente firme. Eso era todo lo que necesitaba tomar. Antes de apagar la luz, hice una última cosa. Abrí la lista de contactos, me desplacé hasta encontrar a mamá y luego a papá. Y sin dudarlo, presioné eliminar. No fue un gesto de furia. No fue venganza. Era recuperar lo que siempre fue mío: el tipo silencioso, que no hace ruido, pero hace espacio. Afuera, la lluvia empezó a caer, golpeando suavemente la ventana. Me quedé allí escuchándolo y me di cuenta de que ya no era una tormenta. Fue un lavado. Por la mañana supe exactamente por quién caminaba, no por los 2 asientos vacíos de la primera fila, sino por la chica que finalmente dejó de esperar a ser vista. El día de la graduación, Harvard Yard parecía una postal. La luz del sol se derramaba sobre el ladrillo rojo, las banderas ondeaban con la suave brisa de junio. El aire olía a libros viejos y a magnolias en flor, ese aroma que es, al mismo tiempo, un adiós y un comienzo. Me vestí lentamente, mi vestido carmesí rígido contra el blanco de mi camisa. Cada sonido parecía amplificado: el susurro de la tela, las risas de los colegas, los vientos lejanos de la banda de música afinando. Todos tenían a alguien esperándolos. Todos menos yo.
Mientras nos alineábamos para marchar, una voz detrás de mí susurró: tus padres deben estar muy orgullosos. Sonrisa. Quizás, respondí en voz baja. A su manera. Cuando comenzó la ceremonia, los aplausos recorrieron la multitud como olas. Se pronunciaban nombres uno tras otro y cada pocos segundos estallaban gritos, lágrimas y familias saludando. Hasta que llegó mi turno. Vanessa Hart, doctora en Derecho por la Facultad de Derecho de Harvard. Por un momento hubo silencio. Luego unos aplausos educados de amigos, de un profesor, y un par de manos que reconocí de inmediato. Miré hacia arriba. En la tercera fila, mi abuelo Walter estaba erguido con su traje gris y la luz de la mañana resaltaba los mechones plateados de su cabello. A su lado Ethan, el tranquilo estudiante de medicina que me había acompañado durante noches de estudio y dudas, me sonrió con una quietud que llenó cada silla vacía a mi alrededor. Crucé el escenario, recibí el diploma y me volví hacia el público. 2 sillas de la primera fila permanecían intactas, con claveles en los respaldos, el señor y la señora Hart. Una ligera brisa hizo que los bordes de las cartas se agitaran, como las alas de algo que finalmente hubiera ganado libertad. Ese fue mi cierre. Ni venganza ni triunfo. Solo paz. Pero el destino tiene un cruel sentido de la ironía. Esa tarde, mientras estaba con Walter y Ethan a orillas del río Charles, mi teléfono vibró con un mensaje de mi prima Emma, que todavía vivía en Abilene. Había publicado una foto en Instagram, yo en el escenario, la luz del sol en la cara, el diploma en la mano y el vestido carmesí brillando contra el cielo azul. El título decía: ella lo hizo. Solo. Me quedé mirando la imagen durante un largo momento, sintiendo que algo se reorganizaba dentro de mí. No fue orgullo. Fue algo más silencioso, como si una verdad se estuviera asentando en su lugar. Al caer la noche el correo se había extendido como la pólvora. Abilene no era una gran ciudad y los chismes viajaban más rápido que el tiempo. Ese mismo día 10 de junio se transmitió en vivo otro evento, la final de Miss Texas, protagonizada por Savannah Hart. A 3.000 kilómetros de distancia, 2 focos ardían al mismo tiempo, uno basado en los aplausos y el otro en el silencio. Mientras Savannah sonreía bajo las luces parpadeantes del escenario, yo estaba con mi abuelo tomando fotos junto al río. Todavía no sabía que el mundo los estaba mirando a los dos. Al caer la noche los mensajes empezaron a inundar mi teléfono. Antiguos compañeros de escuela, antiguos vecinos, incluso miembros de la iglesia que no me habían hablado en años: es cierto que tus padres no fueron. Linda estuvo en el concurso el mismo día. Todo el mundo habla de esto, Vanessa. No respondí a ninguno. Simplemente me desplacé y vi cómo la historia tomaba forma por sí sola. Alguien había publicado un collage, a la izquierda, Savannah con la corona en el escenario, mi madre, Linda, llorando mientras la abrazaba. A la derecha estoy bajo la luz de Harvard, con 2 sillas vacías detrás de mí. El pie de foto decía: 2 hijas. 2 etapas. Una elección. Fue brutal. Y era verdad. A las pocas horas las noticias locales la captaron: la ex Miss Texas se salta la graduación de su hija en Harvard para ver el concurso de belleza. Los comentarios estuvieron divididos, medio indignados, medio asombrados. Cambiar Harvard por una corona. Increíble. Ella crió a una hija para que la vieran y a otra para que la olvidaran. Vanessa no necesitaba la corona. Se convirtió en una. Hasta medianoche la ciudad estuvo dividida entre los que creían y los que negaban. Los foros bullían, los viejos amigos susurraban, la familia que alguna vez fue un modelo de elegancia se había convertido en el último escándalo. Cuando mi teléfono sonó esa noche, ya sabía quién era. Mamá. Lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Su voz resonó por el altavoz, aguda y temblorosa: ¿qué hiciste, Vanessa? Todo el mundo me llama madre horrible. Humillaste a esta familia. Me quedé en silencio por un momento, dejando que sus palabras rebotaran en el aire. Al otro lado de la mesa, Ethan me miraba con ojos firmes y tranquilos. No, madre, respondí en voz baja. No la humillé. Simplemente no habías visto cómo luce la verdad cuando la pones a la luz. Un descanso. Su respiración se aceleró. ¿Crees que eres mejor que nosotros ahora? ¿Con tu elegante diploma? No, dijo.
Simplemente más libre. Colgué. Lo intentó 5 veces más. No respondí. Por la mañana el daño ya estaba hecho. Según Emma, las señoras de la iglesia susurraban en el patio, ¿oíste? Cambió Harvard por una corona. Los antiguos amigos del concurso se distanciaron. Los patrocinios de Savannah fueron reevaluados. Mi padre mantuvo la cabeza gacha en el taller, negándose a hacer comentarios. Por primera vez se observó a la familia que vivía entre aplausos, no con admiración, sino con el peso del juicio. Ethan apareció esa noche con 2 cafés. Nos sentamos junto a la ventana, revisando el desorden digital que se había formado. Me miró y preguntó en voz baja. ¿Sientes pena por ellos? Pensé durante mucho tiempo, mirando las luces de la ciudad desdibujadas por la lluvia sobre el cristal. No, respondí. Pero ya no me siento enojado. Porque en esa forma poética y extraña que tiene la vida, no necesitaba contraatacar. El mundo simplemente les devolvió su propio reflejo. Esa noche salí a caminar solo. El río Charles ondulaba con los reflejos de las farolas, doradas, blancas, carmesí. Me quedé en el puente respirando el aire frío de Boston. Durante años creí que el cierre vendría con una disculpa, una confrontación dramática, un ajuste de cuentas. Pero no llegó. Llegó al saber que no necesitaba nada de eso. El aplauso que llenó Harvard Yard fue mío. El silencio que siguió fue el de ellos. Y nunca volvería a cambiar uno por el otro. Una semana después de que estallara la historia, me desperté con un breve mensaje de un número desconocido. Estoy en Boston. ¿Podemos encontrarnos? Padre. Me quedé mirando la pantalla durante un rato, de la misma manera que examinarías una cicatriz, ya cerrada, pero aún con reminiscencias de dolor. Una parte de mí quería borrarlo. Otro, el que aún recordaba al hombre callado y con las manos manchadas de grasa, que dejaba notas dobladas sobre mi escritorio, no podía. Nos conocimos. En un pequeño café cerca de Harvard Square, donde el aroma del café tostado se mezclaba con el olor húmedo de la niebla que envolvía la ciudad. Boston parecía enmudecida, como si hasta el aire contuviera la respiración. Era mayor de lo que recordaba, las arrugas de su rostro eran más profundas, sus hombros ligeramente encorvados. Cuando habló, su voz se rompió como un fino cristal bajo presión. Me equivoqué, Vanessa. Las palabras cayeron entre nosotros, pesadas y sinceras. Pensé que mantener la paz era lo mismo que mantener unida a la familia. Pero lo único que hice fue dejarte luchar solo. No respondí. La verdad ya no me necesitaba para sostenerse. Le temblaron los dedos cuando extendió la mano sobre la mesa, sin tocarla, como si temiera que yo desapareciera. No pido perdón. Solo estoy agradecido de que te hayas convertido en la persona que yo no tuve el coraje de ser. Asentí una vez. Fue suficiente. Más tarde el teléfono vibró con su nombre. Casi lo ignoré, pero ganó la curiosidad, esa vieja compañera. Su voz era frágil como papel arrugado. Están diciendo cosas horribles de mí. Un descanso. Solo desearía que Savannah tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. ¿Lo entiendes, no? Las mismas palabras. Esta vez, sin embargo, no le dolieron. Sonaban huecos como el eco de una historia que finalmente había perdido fuerza. Entiendo, respondí en voz baja. Querías aplausos. Yo solo quería una madre. Ella lloró. Yo no lo soy. Cuando colgué no sentí triunfo. Simplemente alivio del tipo que llega cuando dejas de esperar a que alguien cambie. Esa noche visité al abuelo Walter. Él escuchó todo, su mano firme sobre la mía, como un faro. No es necesario perdonar para ser libre, dijo en voz baja. Simplemente deja de necesitar que te aprueben. Fue entonces cuando entendí que era la verdadera libertad, no la que grita, sino la que respira. El mundo ya había hecho justicia. A mí me correspondía vivirlo. Un año después, las sillas ya no estaban vacías. No los de Harvard Square, sino los 2 de mi porche en Cambridge, uno para mí y otro para Ethan. Por la noche nos sentábamos allí, humeándote en las manos, viendo cómo el sol se fundía en el río Charles. La ciudad murmura debajo de nosotros, viva pero serena, como si hubiera aprendido a respirar a mi ritmo.
A veces recuerdo Texas, los focos, las lentejuelas, las coronas, el silencio. Los recuerdos ya no duelen. Simplemente existen como capítulos de un libro que ya he cerrado. Solía creer que el cierre provenía de la confrontación. Hoy sé que nace de la paz, la que se construye en silencio, lugar por lugar, hasta que los asientos vacíos ya no importan. Cuando cambia el viento, todavía escucho la voz del abuelo: quédate entera, Vanessa. Y sonrío porque me quedé. Tal vez también hayas tenido momentos de silla vacía, cuando la persona que amaba simplemente no apareció. Si es así, dime dónde estás viendo esta escena hoy. No estás solo en esto.